Imagina que eres una mujer que cree haber encontrado una familia, pero el hombre con el que te casas ya arrastra una fama oscura. Infiel, agresivo, violento, alguien que disfruta imponer miedo a los demás. Aún así, formas un hogar con él, tienes un hijo, y pronto descubres que contigo no es diferente. Insultos, golpes, infidelidades, un infierno constante dentro de tu propia casa. Lo denuncias una y otra vez, pero hay un detalle que lo cambia todo. Él es policía, y nadie hace nada. Decides irte, alejarte, proteger a tu hijo, pero entonces regresa. Te jura que ha cambiado, que esta vez será distinto, y decides creerle. Lo que no sabes es que estás abriendo la puerta al peor final posible. A una historia tan brutal que convierte este caso en uno de los más desgarradores y perturbadores que se hayan contado. Si quieres saber todo lo que pasó, quédate hasta el final de este video. El caso de Annalee Huaycho. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Edgar y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. La noche del 11 de febrero de 2013, en plena celebración de carnaval en Bolivia, lo que parecía una jornada cotidiana, terminó convirtiéndose en una escena de horror dentro de una vivienda familiar en El Alto, ciudad satélite de La Paz. Annalee Huaycho, su pareja, Jorge Clavijo, y su pequeño hijo, se encontraban en casa tras haber salido a cenar horas antes. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que, cerca de las 11:30 de la noche, una llamada o mensaje al teléfono de Jorge desató una discusión. El origen del conflicto fue la confirmación de una infidelidad. Annalee reclamó, y la reacción del hombre fue inmediata y violenta. En cuestión de segundos, el hombre se abalanzó sobre ella, la redujo físicamente y la llevó hasta la habitación. Allí, utilizando una sábana para inmovilizarla, tomó un arma blanca y comenzó un ataque brutal. La agresión fue desmedida. Jorge le propinó múltiples puñaladas, descargando una violencia extrema contra la mujer con la que había compartido años de su vida. La escena se desarrolló en presencia de su hijo de apenas 5 años, quien observaba paralizado y luego rompía en gritos desesperados. A pesar del llanto del niño, el agresor continuó, incluso amenazándolo de muerte si no guardaba silencio. La situación escaló aún más cuando la madre de Annalee, Marta Hanover, alertada por los gritos, irrumpió en la habitación. Al intentar intervenir, también fue atacada. La violencia ya no tenía control dentro de esa casa. Tras el ataque, Jorge decidió huir. Tomó las llaves del vehículo de Annalee y abandonó el lugar, dejando atrás a las 2 mujeres gravemente heridas y a su hijo en estado de shock. A pesar de la brutalidad del ataque, Annalee aún tenía fuerzas. En un acto desesperado, ayudó a su madre a ponerse de pie y le pidió que saliera a buscar ayuda. Marta, herida, logró salir de la vivienda y pedir auxilio a los vecinos, quienes ya se encontraban alertados por los gritos. Fueron ellos quienes contactaron a los servicios de emergencia. Dentro de la casa, el pequeño Carlos se aferraba a su madre. En medio del dolor y la gravedad de sus heridas, Annalee intentó tranquilizarlo. Lo besó, le hizo la señal de la cruz en la frente y comenzó a rezar, en lo que serían sus últimos momentos de conciencia junto a su hijo. Durante la madrugada del día siguiente, Annalee falleció. La causa fue un shock hipovolémico producto de las graves heridas. Algunas de las puñaladas habían atravesado órganos vitales, incluyendo un pulmón y el corazón. Su cuerpo no resistió la pérdida masiva de sangre. Su muerte no solo cerró una noche de horror, sino que dio inicio a un caso que pronto sacudiría a toda Bolivia. Annalee Leonor Huaycho Hanover en ese momento tenía 35 años y era una periodista reconocida en Bolivia.
Trabajaba para la red de periodistas asociados de televisión, donde se desempeñaba principalmente en la cobertura de temas económicos, aunque su versatilidad la llevaba a abordar también reportajes sociales, especialmente aquellos relacionados con la violencia contra la mujer y situaciones de vulnerabilidad. Quienes trabajaban con ella la describían como una profesional comprometida, capaz de realizar reportajes impactantes que dejaban huella. Muchas veces regresaba afectada emocionalmente por los casos que cubría, especialmente aquellos donde se evidenciaban abusos o injusticias. Su jefe llegó a destacar que había realizado notas memorables. Más allá de su carrera, Analí era madre. Su hijo Carlos era el centro de su vida. También practicaba karate, una disciplina que hablaba de su carácter fuerte. El vínculo entre Analí y Jorge comenzó en un contexto profesional. Se conocieron durante una cobertura en la Plaza Murillo, centro político de Bolivia, donde él formaba parte del equipo de seguridad. Fue un encuentro casual que pronto derivó en una interacción más personal. En otra ocasión, Analí olvidó su carnet y Jorge la contactó para devolvérselo. Ese gesto se convirtió en la excusa para invitarla a tomar un café. Así comenzó una relación que rápidamente avanzó. Jorge Clavijo Obando era teniente de policía y formaba parte de una unidad especial de inteligencia conocida como la UTARC. Posteriormente, también trabajó en el cuerpo de bomberos, donde tenía reputación de ser un buen rescatista. A primera vista, su perfil podía parecer admirable. Sin embargo, desde el inicio hubo señales de alerta. La madre de Analí nunca aprobó la relación. Desconfiaba de él, en parte por su condición de policía y por historias que había escuchado sobre abusos dentro de la institución. A pesar de esto, la relación continuó y en 2007 decidieron casarse, sin el respaldo de la familia de ella. Tras el matrimonio, la pareja pasó por distintas etapas de convivencia, viviendo primero con familiares de Jorge y luego con la madre de Analí. Pero la convivencia pronto comenzó a deteriorarse. No pasó mucho tiempo antes de que aparecieran los primeros episodios de violencia. Inicialmente fueron agresiones verbales y psicológicas, acompañadas de disculpas y justificaciones por parte del hombre, quien atribuía su comportamiento a una infancia marcada por el abandono de su padre. Pero la violencia escaló. Las agresiones físicas comenzaron a formar parte de la rutina. El control, la intimidación y los estallidos de ira se hicieron frecuentes. Mientras tanto, en su entorno laboral, Jorge ya tenía antecedentes. Era conocido por su comportamiento agresivo con cadetes y por denuncias internas. Con esto, Analí se encontraba atrapada en una relación donde la violencia se normalizaba progresivamente. En febrero de 2008, la mujer decidió dar un paso importante. Denunció formalmente a su esposo por agresión. Relató hechos graves, incluyendo golpes, encierros con gas lacrimógeno junto a su bebé y violencia física reiterada. Los informes médicos respaldaron sus declaraciones. Sin embargo, esa denuncia sería solo la primera de muchas. A lo largo de los años, Analí presentó un total de 14 denuncias contra Jorge ante distintas instancias, incluyendo la propia estructura policial. Los hechos denunciados eran cada vez más graves. Amenazas con arma de fuego, agresiones constantes, intentos de sabotaje como cortar los frenos de su vehículo, e incluso la colocación de un artefacto que simulaba ser una bomba. A pesar de la gravedad, la respuesta institucional fue deficiente. En una ocasión, en lugar de protegerla, la dejaron a solas con su agresor para que arreglaran la situación. La única sanción significativa fue la pérdida de 2 años de antigüedad en la carrera policial de Jorge. Las denuncias no lograron detener la violencia. En 2009, Analí tomó la decisión de separarse. Sin embargo, la distancia no significó el fin del peligro. Jorge continuó hostigándola, persiguiéndola y amenazándola. En 2011, Analí volvió a denunciarlo tras un episodio en el que fue interceptada en la vía pública, obligada a bajar de su vehículo y golpeada por Jorge junto a otras personas. El nivel de agresión había escalado incluso con terceros involucrados. Las amenazas de muerte eran directas y reiteradas. Incluso la abogada que la asistía fue amenazada por el hombre. A pesar de todo, Analí intentaba reconstruir su vida. Inició una nueva relación, buscando dejar atrás el ciclo de violencia, pero su agresor seguía presente. Tiempo después, Jorge intentó acercarse nuevamente. Prometió haber cambiado, mostró una actitud distinta y buscó recuperar la relación. Tras insistencia, Analí cedió.
Durante un periodo breve, todo pareció mejorar. Jorge se mostró atento, afectuoso, generando una sensación de estabilidad. Analí parecía feliz, según relataría su entorno cercano. Pero esa calma era aparente. Apenas 3 semanas antes del crimen, Analí confesó a una amiga que estaba arrepentida de haber retomado la relación. Había comenzado a notar que nada realmente había cambiado. En este punto, es conveniente regresar al momento de la tragedia. Tras confirmarse la muerte de Analí, las autoridades iniciaron la búsqueda de Jorge, quien se convirtió inmediatamente en el principal sospechoso. Su condición de policía hizo que el caso adquiriera una dimensión aún mayor. El presidente Evo Morales se pronunció públicamente, asegurando que se haría todo lo necesario para capturar al responsable. Durante los primeros días, se conoció que el prófugo había recibido ayuda para escapar, incluyendo familiares y un policía de bajo rango. Incluso se reportó que continuaba realizando amenazas telefónicas. El caso ya no era solo un crimen doméstico, sino una persecución activa de un fugitivo con conocimiento de las estructuras policiales. El 25 de febrero de 2013, casi 2 semanas después del crimen, el vehículo de Analí fue encontrado en un río en la zona de Los Yungas. Estaba completamente destruido. Días después, el 3 de marzo, la policía anunció el hallazgo de un cuerpo colgado de un árbol cerca del lugar. Vestía uniforme policial y tenía un casco de motociclista. Las autoridades afirmaron que se trataba de Jorge Clavijo y que probablemente se había quitado la vida. Con este hallazgo, el caso parecía encaminarse a un cierre rápido. Sin embargo, casi de inmediato comenzaron a surgir dudas. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, lo que generaba inconsistencias con la línea temporal. La familia de Analí cuestionó la identificación. Se denunciaron irregularidades en las pruebas, falta de transparencia y obstáculos para realizar análisis independientes. Incluso otras familias reclamaron el cuerpo encontrado. A esto se sumaron versiones que vinculaban a Jorge con hechos políticos sensibles, lo que abrió la puerta a múltiples hipótesis. El caso dejó de ser claro y pasó a estar rodeado de incertidumbre. Con el paso del tiempo, las autoridades mantuvieron la versión oficial de que el cuerpo encontrado pertenecía a Jorge, incluso tras nuevas pruebas realizadas años después. Sin embargo, las dudas nunca desaparecieron completamente. El caso generó una fuerte reacción social en Bolivia, con protestas y exigencias de justicia. Como consecuencia, se promulgó una ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Por su parte, la madre, Marta Hanover, no solo sobrevivió a las puñaladas de esa noche, también tuvo que sobrevivir a todo lo que vino después. Convertida en testigo directa del horror, cargó con la responsabilidad de exigir justicia en medio de dudas, versiones contradictorias y puertas que muchas veces se cerraban. Fue ella quien sostuvo a su nieto, quien enfrentó el dolor de ver cómo la historia de su hija se diluía entre controversias, y quien nunca dejó de cuestionar lo que ocurrió realmente con el agresor. Su vida quedó marcada por esa noche, no solo por las heridas físicas, sino por la lucha constante de no permitir que el caso de Analí fuera olvidado ni reducido a una simple estadística más. La historia de Analí Huaycho no es solo la historia de un crimen brutal, es el reflejo de un sistema que falló una y otra vez. 14 denuncias no fueron suficientes. 14 alertas ignoradas que permitieron que la violencia creciera sin control hasta terminar en tragedia. No fue un hecho aislado. Fue un proceso largo, evidente y documentado que nunca recibió la respuesta que debía. Pero hay algo aún más inquietante. El agresor era policía, y ese hecho parece haber jugado a su favor en más de un momento. Su posición le permitió intimidar, moverse con ventaja y posiblemente desviar la atención sobre su comportamiento violento durante años. Incluso después del crimen, su conocimiento del sistema y sus contactos parecen haber facilitado su huida. Y cuando apareció un cuerpo que supuestamente cerraba el caso, lo que debía traer respuestas dejó una sombra aún más densa. Irregularidades, pruebas cuestionadas y una identificación que nunca terminó de convencer del todo. Esa niebla sobre el final del agresor no solo deja dudas sobre la verdad, también refuerza una sensación de impunidad que atraviesa todo el caso. Mientras tanto, lo verdaderamente irrefutable quedó en segundo plano. Una mujer que pidió ayuda reiteradamente y no fue protegida, un niño marcado de por vida y una familia que sigue cargando con las consecuencias. La historia de Analí no debería ser recordada por las teorías,
sino por lo que evidencia con crudeza. Cuando el sistema falla, el resultado puede ser irreversible. ¿Hasta qué punto una denuncia deja de ser solo un trámite y pasa a ser una alerta real? ¿Puede una institución convertirse en escudo para quien ejerce violencia? ¿Y qué pasa cuando la verdad queda atrapada entre dudas que nunca se terminan de resolver? Te leo en los comentarios. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.